El vestido rojo ajustado. Ese maldito vestido rojo. No sé por qué elegí esa noche para salir con él. No sé por qué me puse tan guapa, por qué pasé tanto tiempo arreglándome en el baño mientras Alejandro, mi marido, veía la televisión sin prestarme demasiada atención. Me giré un par de veces frente al espejo, me subí el escote con una sonrisa traviesa y me pinté los labios de rojo. Muy rojo. Demasiado rojo para ser solo una cena de trabajo. ¿A qué hora vuelves?, preguntó Alejandro sin apartar la vista del partido. No muy tarde, mentí, poniéndome los tacones. No era una cena de trabajo. No en el sentido tradicional, al menos. Era una excusa, un pretexto, una mentira cuidadosamente construida para encajar en el tipo de vida que llevábamos, rutinaria, predecible, segura. Alejandro nunca sospecharía nada. ¿Por qué lo haría? Nunca le había dado razones para dudar de mí. O al menos, no hasta esa noche. Esa noche, mientras entraba en el restaurante y lo veía a él esperándome con una copa de vino, supe que estaba haciendo algo que no debía. Su mirada recorrió mi cuerpo con descaro, y yo no hice nada para detenerlo. Al contrario, sonreí. Jugué con un mechón de mi cabello. Me senté demasiado cerca. Nuestras rodillas se rozaron bajo la mesa, y ni siquiera me aparté. «Estás preciosa», me dijo Iván, con su voz grave y segura. Y ahí, en ese preciso momento, sentí que el suelo bajo mis pies comenzaba a desmoronarse. El restaurante estaba casi lleno, pero yo solo veía a Iván. El ruido de los cubiertos y las conversaciones a nuestro alrededor desapareció en cuanto me miró con esos ojos oscuros que parecían desnudarme sin que yo opusiera resistencia. No sé si era el vino o la forma en que me hablaba, pero la barrera entre lo correcto y lo prohibido se volvía más delgada con cada minuto que pasaba. La cena fue un juego peligroso. Un roce de manos que duró más de lo necesario al pasarme la carta del menú. Su rodilla que chocó contra la mía y no se movió. Mi risa demasiado alta en respuesta a sus comentarios, como si quisiera que todo el restaurante supiera que me estaba divirtiendo. Pero lo peor fue lo que vino después. No sé si fue él o fui yo. No sé quién lanzó la primera indirecta demasiado obvia, quien alargó el contacto visual hasta hacerlo incómodo. Pero en algún punto de la noche, ambos sabíamos que la cena no terminaría en el restaurante. Caminamos hasta su coche como si fuera lo más normal del mundo. Un hombre y una mujer que simplemente compartieron una cena. Nada más. Pero cuando abrió la puerta del copiloto y me invitó a subir, no dudé ni un segundo. No lo pensé. No me imaginé a Alejandro en casa, ni a mis hijos dormidos en sus habitaciones. Solo me dejé llevar. El hotel estaba a solo unas calles. Un lugar discreto, sin lujos, pero lo suficientemente elegante para que nadie pensara que era un sitio de paso barato. Al entrar, él fue directo a la recepción mientras yo miraba alrededor con el corazón acelerado. Era la primera vez que hacía algo así. Nunca había cruzado esa línea. Nunca había sentido la emoción sucia de hacer algo prohibido. En la habitación, las cosas pasaron rápido. Demasiado rápido. No hubo conversaciones profundas ni dudas. No hubo miedo ni remordimientos. Solo cuerpos desesperados que se buscaron sin hablar. Ropa cayendo al suelo. Manos recorriéndome como si me hubieran estado esperando toda la vida. Cuando todo terminó, me quedé en la cama mirando el techo, escuchando mi propia respiración agitada. Iván se levantó primero, se vistió sin apuro y sonrió como si nada hubiera pasado. Como si yo no acabara de destruir 12 años de matrimonio en una sola noche. ¿Estás bien?, preguntó mientras se abrochaba la camisa. No respondí. No sabía si estaba bien. Solo asentí y me levanté para vestirme también. No hablamos mucho después de eso.
Me dejó en la esquina de mi casa y esperó a que entrara antes de marcharse. No hubo despedidas románticas ni promesas de volver a vernos. Solo nos vemos mañana, dicho con la misma naturalidad con la que nos despedíamos en la oficina. Entré a la casa en silencio. Todo estaba oscuro, excepto por el resplandor del televisor en el salón. Alejandro seguía en el sofá, medio dormido, con el mando en la mano y el partido en pausa. «¿Ya llegaste?», murmuró sin abrir del todo los ojos. «Sí», respondí, intentando que mi voz sonara normal. Pasé a su lado con rapidez, sin darle oportunidad de mirarme demasiado. Subí las escaleras y me metí en la ducha. Me froté la piel hasta sentirla enrojecida, como si con eso pudiera borrar lo que acababa de hacer. Pero no importaba cuánto tiempo pasara bajo el agua, la culpa seguía ahí. Al día siguiente, intenté actuar con normalidad. Fui al trabajo, hice mis tareas, hablé con Iván como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, algo estaba roto. Algo que nunca podría reparar del todo. Y entonces, apenas una semana después, Alejandro lo descubrió. No fue por un mensaje en el móvil ni por un descuido de mi parte. No fue porque llegué tarde a casa una noche ni porque cambié mis hábitos. Fue algo mucho peor. Fue porque mi hijo nos vio. Daniel, mi hijo de 10 años, estaba con su clase en una salida escolar en el centro de Madrid. Yo no lo sabía. No tenía idea de que estarían justo en esa plaza, justo en ese momento. No me di cuenta de que estaban allí hasta que fue demasiado tarde. Iván y yo habíamos salido a almorzar fuera de la oficina. No queríamos ser tan obvios con nuestras reuniones en restaurantes caros, así que elegimos una terraza más pequeña, un poco más apartada. Habíamos terminado de comer y él, con su confianza de siempre, me tomó de la mano sobre la mesa. Yo me reí. Fue un gesto estúpido. Un simple toque de manos. Pero en el momento en que alcé la vista, vi a Daniel. Estaba con su clase, caminando en fila detrás de su profesora, pero su mirada estaba fija en mí. En mi mano sobre la de Iván. En mi sonrisa. Solté la mano de Iván de inmediato, pero ya era tarde. Vi cómo Daniel fruncía el ceño, confundido, y luego miraba al hombre que tenía delante de mí. No era su padre. Intenté mantener la calma. Me levanté de la mesa con rapidez y caminé hacia él, pero su profesora ya lo estaba guiando lejos. No podía hablar con él en ese momento. No podía explicarle nada. Y supe, con una certeza absoluta, que lo que había visto no quedaría ahí. Esa tarde, cuando llegué a casa, Alejandro me esperaba en la cocina. Daniel me dijo algo raro hoy, dijo sin rodeos. Sentí que la sangre se me helaba. Ah, sí. Sí, continuó él, mirándome fijamente. Dijo que te vio almorzando con un hombre. Que te estaba agarrando de la mano. Me quedé en silencio. Intenté buscar una excusa, algo que sonara creíble. Pero Alejandro no era idiota. Lo vi en su mirada. Sabía que algo no encajaba. ¿Quién era?, preguntó con voz tensa. Podría haber mentido. Podría haber dicho que era un compañero, que era un gesto amistoso. Pero la forma en que me miraba me dejó claro que ya tenía sus sospechas. Mi corazón latía con fuerza. Pensé en negarlo, en inventar una historia, en salir de ahí. Pero algo en mí sabía que ya no había marcha atrás. Mi hijo nos había visto. Y ahora mi esposo sabía que algo estaba mal. El desastre estaba a punto de explotar. Alejandro no apartaba los ojos de mí. Sabía que algo andaba mal. No era solo la sospecha, era la certeza de que lo que Daniel le había dicho tenía más verdad de la que yo estaba dispuesta a admitir. Sentí la boca seca. Mi primer instinto fue decir una mentira, algo simple, algo que pudiera desviar su atención,
pero sabía que no iba a funcionar. Ya había cruzado la línea y, lo peor de todo, es que no tenía una coartada creíble. Era un compañero de trabajo, dije, intentando mantener la voz firme. Alejandro asintió lentamente, sin apartar su mirada de la mía. Luego se cruzó de brazos y dejó escapar un suspiro largo. ¿Y por qué te estaba agarrando la mano? Me quedé en silencio. No tenía una respuesta que no sonara ridícula. ¿Por qué te reías con él de esa forma? Siguió, su voz ahora más tensa. Fue un malentendido, no fue nada, intenté desviar la conversación, pero él no se movió ni un centímetro. Mírame a los ojos y dime que no pasa nada, me desafió. Sentí que el aire en la habitación se volvía denso. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba pensar con claridad. Había esperado esta conversación en algún momento, pero no así. No porque mi hijo nos hubiera visto. No porque un simple almuerzo descuidado hubiera encendido las alarmas. Laura, insistió. Alejandro, de verdad. ¿Me estás engañando? La pregunta quedó flotando en el aire como una sentencia de muerte. No había vuelta atrás. Si decía que sí, todo se derrumbaba. Si decía que no, tal vez tenía una mínima oportunidad de salvar esto. Pero mi rostro ya me delataba. No respondí. Él chasqueó la lengua, negó con la cabeza y golpeó la mesa con la palma de la mano. No me jodas, Laura. Dímelo. No es lo que piensas, dije, y apenas las palabras salieron de mi boca, me di cuenta de lo estúpido que sonaba. No. Se rió sin humor. Entonces dime qué carajo es. Me quedé en silencio. ¿Quién es? Insistió. Alejandro. ¿Quién es? Su tono ahora era más agresivo, como si necesitara escuchar el nombre en voz alta para confirmar lo que ya sabía. Un compañero de trabajo. ¿Cómo se llama? Otra pausa. Sabía que no responder también era una respuesta. Alejandro se apartó de la mesa, se pasó las manos por la cara y dejó escapar una risa amarga. Luego asintió, como si finalmente todo tuviera sentido. Iván, murmuró. El shock en mi rostro le confirmó lo que necesitaba saber. Lo sabía, susurró. En un segundo, su furia se desató. Golpeó la silla, la pateó con fuerza, hizo que se estrellara contra la pared. Nunca lo había visto así. Alejandro siempre había sido el tipo calmado, el que pensaba antes de actuar. Pero en ese momento, no quedaba rastro de ese hombre. ¿Desde cuándo? Exigió. Alejandro, por favor. ¿Desde cuándo? No significa nada, mentí. ¿Nada? Se rió con desprecio. ¿Te acuestas con otro hombre y me dices que no significa nada? Fue un error. No, me interrumpió. Un error es cuando te equivocas en una cifra del banco o cuando olvidas cerrar la puerta. Lo tuyo fue una decisión. No pude responder. ¿Lo amas? Preguntó, y su voz sonaba diferente, casi rota. No, contesté de inmediato. Entonces, ¿por qué? Tragué saliva. No tenía una respuesta clara. Tal vez porque me sentía viva con él. Tal vez porque quería sentir que alguien me miraba con deseo otra vez. Tal vez porque era egoísta y pensé que nunca me atraparían. No lo sé, admití. Alejandro se alejó de mí, apoyó las manos en la encimera de la cocina y respiró hondo, tratando de calmarse. Daniel te vio, dijo después de un silencio largo. Sentí un escalofrío. ¿Le dijiste algo ya? No, me interrumpió, pero lo haré. No lo hagas, por favor. ¿Por qué no? ¿Para protegerte? Su mirada era de puro desprecio.
Es su derecho saber qué clase de madre tiene. Me temblaban las manos. No lo arruines más, Alejandro. Él soltó una carcajada sin alegría. ¿Yo lo voy a arruinar? No, Laura, lo arruinaste tú. El silencio volvió. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de la cocina. No sé qué voy a hacer contigo, dijo finalmente. Alejandro, no tomes decisiones ahora. Decisiones, repitió en un susurro, con la mirada perdida. Luego asintió, como si en ese momento todo se aclarara en su mente. No te preocupes, Laura. Ya sé exactamente qué voy a hacer. Y en ese instante supe que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Alejandro no me habló durante los 2 días siguientes. Ni una palabra. Se levantaba temprano, se iba a trabajar y volvía tarde. Durante las comidas, solo hablaba con los niños. Me ignoraba por completo, como si fuera invisible. Sabía que algo estaba tramando. Alejandro nunca dejaba nada sin resolver. Siempre encontraba la manera de ajustar cuentas. El tercer día, me desperté con un mensaje de una compañera del trabajo. Laura, ¿qué coño está pasando? Mi estómago se encogió. Me levanté de la cama de un salto y abrí mi WhatsApp. Más mensajes. Más llamadas perdidas. Abrí el grupo de la oficina y ahí estaba. Una serie de fotos. Fotos de Iván y yo en la terraza del restaurante, en el coche, entrando al hotel. La sangre se me heló. Alejandro lo había hecho. No solo me había descubierto, sino que se había asegurado de que todo el mundo lo supiera. No tenía idea de cómo había conseguido esas fotos, pero estaban ahí, en un chat donde todos en la oficina podían verlas. Mi respiración se aceleró. Intenté llamar a Iván, pero no me contestó. Llamé otra vez. Nada. Fui al baño, me vestí rápidamente y bajé las escaleras con el teléfono en la oreja. Alejandro estaba en la cocina, sirviéndole el desayuno a los niños como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de arruinar mi vida con una sola acción. ¿Qué hiciste? Susurré, tratando de mantener la calma. Él ni siquiera levantó la vista. Desayuno, chicos, dijo con una sonrisa. Terminen y vayan a lavarse los dientes. Daniel y Sofía obedecieron sin notar la tensión. Yo me quedé quieta, esperando que salieran de la cocina. Cuando finalmente se fueron, Alejandro se dio la vuelta y me miró con esa expresión fría y controlada que siempre había usado en el trabajo para intimidar a sus empleados. ¿Te gustó la sorpresa? Preguntó con una sonrisa leve. ¿Cómo conseguiste esas fotos? ¿Qué importa? Lo importante es que ahora todo el mundo sabe quién eres. Mi cuerpo temblaba. ¿Los niños lo vieron? No soy un monstruo, dijo con calma. No les haría eso. Pero en la oficina, bueno, ya te imaginas. Hijo de puta, murmuré. No, Laura, respondió, acercándose un paso. Tú eres la hija de puta. Yo solo me aseguré de que pagues las consecuencias. Intenté respirar. Pensar con claridad. ¿Qué quieres? No hay vuelta atrás, dijo con una tranquilidad aterradora. Ya le pedí a mi abogado que prepare los papeles del divorcio. Alejandro. No hay negociación. Te vas a quedar con los niños hasta que el proceso termine, pero luego voy a pedir la custodia. No puedes hacer eso. Claro que puedo, dijo, encogiéndose de hombros. Tengo las pruebas de que eres una infiel irresponsable. ¿Cómo crees que un juez va a verlo? Yo soy su madre. Y yo soy el padre que no se folló a un compañero de trabajo en un hotel barato. La crudeza de sus palabras me golpeó como un puñetazo. Esto no tiene que ser así, intenté, desesperada.
Podemos hablarlo, solucionarlo. ¿Solucionarlo? Rió con burla. Laura, ya lo solucioné. El teléfono vibró en mi mano. Otra llamada de la oficina. Lo ignoré. ¿Quieres saber qué más hice? No quería, pero asentí. Llamé a Recursos Humanos. Les conté todo. ¿Sabes qué me dijeron? Que las relaciones entre empleados no están prohibidas, pero que los escándalos sí. Y esto, cariño, es un escándalo. Van a despedirme, susurré. A ti y a Iván. Me apoyé en la encimera, sintiéndome mareada. Arruinaste mi vida. No, corrigió él. Te la arruinaste sola. ¿Y ahora qué? Ahora, Laura, vas a firmar el divorcio sin poner resistencia. No quiero líos, no quiero problemas. Te voy a dar lo suficiente para que sigas viviendo bien con los niños hasta que el juez decida. Pero olvídate de quedarte con ellos. No voy a perderlos. Eso lo veremos. ¿Y si digo que no? Alejandro se inclinó hacia mí. Si no firmas, le cuento todo a los niños. Con detalles. Me quedé sin palabras. Él sonrió y se sirvió un café como si nada hubiera pasado. Nos vemos en el juzgado, Laura. Las siguientes semanas fueron un infierno. Perdí mi trabajo en menos de 3 días. No hubo reuniones largas ni explicaciones complicadas. Simplemente me llamaron a la oficina del director y me entregaron una carta de despido con una breve mención a la conducta inapropiada en el entorno laboral. No me dejaron ni recoger mis cosas. Iván tampoco corrió con mejor suerte. Lo despidieron el mismo día que a mí. Intenté llamarlo, pero no contestó. Me bloqueó de todas partes. Para él, todo esto había sido un error, una mala decisión que le costó su carrera, y no quería tener nada que ver conmigo. En casa, las cosas estaban peor. Alejandro seguía sin dirigirme la palabra frente a los niños, pero cuando estábamos a solas, cada conversación era un recordatorio de lo que había hecho y de todo lo que iba a perder. Me ignoraba la mayor parte del tiempo, pero cuando hablaba, lo hacía con una frialdad que me helaba los huesos. Había dejado de ser mi esposo, ahora era mi enemigo, y su objetivo era destruirme. Los niños no sabían nada todavía. Sofía seguía con su rutina habitual, demasiado pequeña para notar la tensión en la casa, pero Daniel sabía que algo estaba mal. Me miraba con desconfianza, con preguntas en los ojos que no se atrevía a hacer. El día que llegó el primer documento del divorcio, supe que no tenía escapatoria. Alejandro había cumplido su promesa. Quería la custodia de los niños, y su abogado estaba armando el caso perfecto para asegurarse de que la conseguía. Pasé toda la noche leyendo el documento, intentando encontrar un punto débil, algo que me diera ventaja, pero no había nada. Solo hechos fríos y duros. A la mañana siguiente, cuando Alejandro se preparaba para salir al trabajo, lo esperé en la cocina. Había pasado semanas evitando esta conversación, pero ya no podía huir más. Tenemos que hablar. No se inmutó. Terminó su café y dejó la taza en el fregadero con calma exagerada. Si es sobre el divorcio, habla con mi abogado. No es sobre el divorcio, dije, conteniendo la rabia. Es sobre los niños. Él suspiró y se cruzó de brazos. ¿Ahora te preocupan? Ignoré la provocación. No puedes quitármelos, Alejandro. Voy a intentarlo. Soy su madre. ¿Y eso qué significa? Preguntó, con una calma peligrosa. ¿Qué mereces quedarte con ellos solo por haberlos parido? No, Laura. No después de lo que hiciste. Me mordí el labio. Sé que te hice daño. Sé que lo que hice estuvo mal. Pero ellos no tienen la culpa. Tienes razón.
No la tienen. Entonces, ¿por qué hacerles esto? ¿Por qué arrastrarlos a esto? Alejandro me miró con burla. ¿Te preocupa lo que van a sentir? Qué irónico. No parecías preocupada cuando te metiste en la cama con Iván. Apreté los puños. Esto no es solo sobre nosotros. No, Laura. No lo es. Es sobre enseñarte que las decisiones tienen consecuencias. ¿Con qué cara vas a explicarle a Daniel que no podrá vivir con su madre? ¿Con la misma cara con la que le voy a explicar por qué su madre decidió acostarse con otro hombre? Me quedé en silencio. Alejandro negó con la cabeza. No hay nada que hablar. Tú tomaste tus decisiones y yo tomé las mías. ¿No puedes perdonarme? Por primera vez en semanas, vi un destello de dolor en sus ojos. Pero desapareció tan rápido como llegó. No. Mi garganta se cerró. ¿No podemos al menos intentar que esto sea menos doloroso para los niños? Claro, dijo con ironía. ¿Sabes qué sería menos doloroso para ellos? No haberte visto agarrada de la mano de otro hombre en un restaurante. No haber tenido que descubrir que su madre prefiere acostarse con su compañero de trabajo en lugar de estar en casa con ellos. Las palabras me golpearon como un puñal. Alejandro. Firma los papeles, Laura. No quiero pelear. Yo tampoco. Quiero ganar. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome sola con el miedo y la culpa. Sabía que no iba a ceder. No había espacio para la negociación. Y lo peor de todo, es que quizá tenía razón, firmé los papeles. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Alejandro había construido su caso con precisión quirúrgica. Tenía las pruebas, el testimonio de Daniel, los informes de recursos humanos, incluso una carta de mi exjefe detallando cómo mi conducta inapropiada había afectado el ambiente laboral. Todo estaba calculado para demostrar que yo no era una madre apta para quedarme con la custodia completa. Podía pelear, claro, pero no iba a ganar. Y si lo intentaba, lo único que haría sería alargar la agonía. Durante las semanas siguientes, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Alejandro y yo nos evitábamos, pero cuando nos cruzábamos, las miradas eran suficientes para entender que la guerra aún no había terminado. Los niños no sabían qué pasaba realmente, pero Genio lo sospechaba. No era tonto. Ya no me hablaba como antes. Había una distancia entre nosotros que no existía antes, como si de alguna manera me hubiera dejado de ver como su madre y ahora solo fuera una desconocida más. La audiencia de custodia fue rápida. Alejandro se quedó con la custodia principal, y yo con visitas limitadas. Un fin de semana cada 2 semanas, algunas vacaciones compartidas, y la promesa de que si todo iba bien con el tiempo, podríamos renegociar. Palabras vacías. Sabía que Alejandro jamás iba a permitir que yo recuperara lo que perdí. El día que se llevó a los niños de la casa fue el peor de mi vida. Sofía no entendía del todo qué pasaba. Alejandro le dijo que íbamos a vivir en casas separadas, pero que todo iba a estar bien. La forma en que lo decía, con su tono controlado y seguro, hacía que sonara creíble. Yo no podía ni hablar. Me arrodillé frente a ella y la abracé tan fuerte como pude, sintiendo que era la última vez que la tendría así. «Te amo, mamá», susurró. Tuve que morderme la lengua para no romperme ahí mismo. Cuando me volví hacia Daniel, su reacción fue completamente diferente. No vino a abrazarme. Ni siquiera me miró a los ojos. «¿Vas a estar bien?», preguntó Alejandro a mis espaldas, con la voz de alguien que ya no siente nada por la persona que tiene delante. No respondí. Vi cómo mis hijos salían por la puerta. Escuché el sonido del maletero cerrándose. La puerta del coche abriéndose. Encendiéndose el motor.
Y luego, nada. Solo silencio. Me quedé en la casa vacía, rodeada de todo lo que alguna vez había sido mi vida. La mesa del comedor donde solíamos cenar juntos. Los juguetes de Sofía aún desordenados en la alfombra. El dibujo que Janio hizo el año pasado y que todavía estaba pegado en la nevera. Todo seguía ahí, como si la vida no hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Los días siguientes fueron borrosos. No comí. No dormí bien. Pasaba horas mirando la puerta como si en cualquier momento fueran a regresar. Pero no lo hacían. No iban a hacerlo. Intenté llamar a Daniel. No me contestó. Intenté llamarlo otra vez. Nada. Le mandé un mensaje. No respondió. No me sorprendía. Sabía que iba a tomar tiempo. Sabía que Alejandro estaba en su oído, llenándole la cabeza con la versión de los hechos que más le convenía. Pero el problema era que yo no tenía una versión mejor para darle. Todo lo que Alejandro le había dicho era verdad. Había engañado a su padre. Había mentido. Había destruido nuestra familia. No había excusas. Un mes después, conseguí un nuevo trabajo en un bufete más pequeño. No era la gran firma en la que trabajaba antes, pero al menos era algo. Me mantuvo ocupada. Me permitió llenar los vacíos de mi nueva rutina. Me hizo olvidar, aunque solo fuera por unas horas al día, que mi vida se había desmoronado. Las visitas con los niños eran frías. Sofía todavía me trataba con el mismo cariño de siempre, pero Daniel, él apenas me hablaba. Se sentaba en el sofá con los brazos cruzados, esperando a que pasara el tiempo, sin interés en nada de lo que le decía. La tercera vez que lo vi, decidí enfrentarlo. ¿Me odias?, pregunté, sin rodeos. Daniel me miró por fin. No, dijo. Entonces, ¿por qué actúas como si lo hicieras? Se encogió de hombros y desvió la mirada. No sé qué decirte. Puedes decirme lo que sientes. Guardó silencio por un momento. Luego respiró hondo y me miró otra vez. Solo no entiendo por qué lo hiciste. Tragué saliva. Yo tampoco. Eso no ayuda. Lo sé. Daniel bajó la cabeza y se quedó mirando el suelo. Papá dice que cometiste un error, dijo en voz baja. Me dolió escuchar eso. Sí, admití. Dice que no significa que no nos quieras, pero que las cosas no pueden volver a ser como antes. Tiene razón. Entonces, ¿qué pasa ahora? Me quedé en silencio. No lo sé, dije finalmente. Daniel asintió, como si esa respuesta fuera suficiente. No lo era. Pero era la única que tenía. Meses después, la rutina se volvió una nueva normalidad. Alejandro rehizo su vida más rápido de lo que esperaba. A los 6 meses de la separación, ya tenía una nueva pareja. Una mujer más joven. No me sorprendió. Lo vi en una de las fotos que Sofía me mostró desde su móvil, con la inocencia de quien no entiende lo que realmente significa ver a tu exmarido con alguien más. No sentí celos. Solo vacío. Me llevó un año empezar a sentirme como una persona funcional otra vez. Pero nunca volví a ser la misma. No después de todo. Aprendí que algunas cosas no tienen reparación. Que no importa cuánto lo intentes, hay errores que te persiguen para siempre. Y que a veces, lo único que puedes hacer es aprender a vivir con ellos.